Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta séptima sesión del ciclo Reflexiones para la Nueva Constitución, organizado por la Facultad y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. En esta oportunidad nos corresponde atender al tema responsabilidad social de la empresa y derechos fundamentales, perspectivas en relación a su reconocimiento constitucional. Nos acompaña en esta oportunidad la profesora Barnali Chaudhry. Ella es magíster y doctora en Derecho, magíster por la Universidad de Columbia y doctora por la Universidad de Zurich, y actualmente es profesora de la University College of London. Barnali, welcome, and thank you for being with us today. Thank you very much. Just before I begin my presentation, I'm going to just share my screen, if that's okay. Yes. While you are doing that, voy a saludar también a la profesora Judith Schornsteiner, quien también va a participar con nosotros en esta oportunidad. La profesora Judith es máster y doctora en Derecho por la Universidad de Essex, Reino Unido. Judith, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el profesor de nuestra universidad, el profesor Tomás Goñi. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso, es magíster en Derecho por la University College of London. Forma parte también, es profesor de nuestro departamento de Derecho Comercial. Tomás, un gusto como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzaremos primero con la presentación de la profesora Barnali Chaudhry, de aproximadamente unos 20 minutos. Luego continuaremos con la presentación de la profesora Judith Schornsteiner y finalmente el profesor Goñi nos entregará sus comentarios. También, simultáneamente, estaremos recibiendo las preguntas que ustedes, los asistentes, quieran formular a través del chat que está dispuesto en la aplicación de YouTube, de tal manera que nosotros podamos transferir esas preguntas a los ponentes. Si ustedes quieren formular una pregunta específica a alguno o alguna de los profesores o profesoras, por favor señálenlo. Si la pregunta es general, luego nosotros administraremos cómo podemos responderla de la mejor manera. Entonces, damos la palabra a la profesora Barnali Chaudhry. Barnali, please, we will hear your presentation now. Okay. Well, thank you very much. Muchísimas gracias por incluirme en esta discusión tan importante acerca de las ideas de estos nuevos conceptos también dentro de su nueva constitución. Voy a comenzar sosteniendo lo que pareciese para usted, digamos, algo muy obvio, y esto es que a partir de que las constituciones son una herramienta importante para poder establecer los parámetros, para establecer los principios fundamentales de la gobernanza, es decir, el Estado debería, por supuesto, incluir asuntos que tengan que ver con los derechos humanos, y por supuesto que lo vemos que en la mayor parte de las constituciones de las naciones civilizadas realmente protegen los derechos humanos. Sin embargo, quería dirigir su atención a una cosa que es un poco menos obvia, que es decir, que creo yo también debería estar incluida dentro de cualquier constitución moderna, y esta tiene que ver con la responsabilidad de los negocios, de los actores privados, para que respeten los derechos humanos. Hoy en día está aceptado en el derecho internacional que los negocios tienen una responsabilidad para responder y respetar los derechos humanos. De hecho, los derechos internacionales reconocen esta idea porque algunas de las tragedias de las que hemos sido testigos es porque no se han respetado los derechos humanos. Ahora, lo que ustedes pueden ver como esta y que tiene que ver con el derecho y la protección de los derechos humanos. Ahora, los que están familiarizados con este desastre de la Plaza Rana, digamos, es obviamente que es un desastre espantoso, digamos, donde tenemos entonces que se han caído un mall lleno de tiendas, incluyendo
Gucci, Walmart y otras. Ahora, estas deficiencias estructurales dentro de la construcción, digamos, se sabían antes del colapso, pero debido a la presión de estos negocios, digamos, obviamente que dentro de este espacio se demandó, se exigió que los empleados siguiesen trabajando allí hasta que colapsó. Cuando colapsó finalmente resultó entonces en la muerte de 11.000 personas y obviamente entonces muchísimos otros que quedaron extremadamente heridos. Sin embargo, este desastre no es solamente único en algunos de los desastres que tienen que ver con de los derechos humanos que hemos presenciado hoy en día. Hemos visto también esclavitud en algunas empresas. Vemos también empresas mineras que destruyen los derechos de los indígenas. También vemos empresas militares que están involucradas en la tortura y también en las detenciones forzadas. Y esto es penoso, obviamente, pero son solamente algunos ejemplos. Ahora, esta incidencia creciente que tenemos dentro de estos problemas nos llegan entonces a las Naciones Unidas que se involucren en una iniciativa de múltiples años, digamos, para poder ver cuáles son los derechos humanos que se deberían entonces haciendo estos comentarios que los mercados tienen que trabajar óptimamente solamente si es que están involucrados dentro de las reglas, de las costumbres y las instituciones. Sin embargo, los mercados en sí adquieren esto para poder sobrevivir. Sin embargo, las sociedades son las que nosotros estamos sufriendo la dinámica de estos negocios. A nivel de las Naciones Unidas se trató de desarrollar entonces reglas y generar instituciones que permitan que los mercados que hagan negocios y sobrevivan y sigan luchando, pero contrarrestando cuáles serían estos efectos adversos que nosotros tenemos que sufrir. Ahora, el resultado de esto en las Naciones Unidas fue desarrollar un marco tripartito para los negocios y derechos humanos, ¿no? Es decir, la protección, el respeto y el remedio. Es decir, los gobiernos tienen un derecho de proteger a sus súbditos contra los abusos de los derechos humanos y por supuesto que evitar que los negocios infrinjan estos derechos. No solamente es proteger los derechos humanos entonces, sino que también tienen un derecho, un deber para poder entonces proteger a los súbditos de los abusos que cometen las empresas. Es decir, las empresas tienen una responsabilidad de responder y respetar a los derechos humanos. Principalmente esto significa que los negocios tienen una responsabilidad para no causar un abuso de estos derechos humanos. Sin embargo, también tienen la responsabilidad de poder comprometerse en una buena diligencia de los derechos humanos, de un buen trato de ellos. Es decir, los gobiernos tienen una obligación de entregar un remedio, además, para los derechos humanos y para la infracción de ellos. Es decir, no solamente tiene que ser un remedio judicial. Ahora, este trabajo fue implementado como un set de principios que se conocen como los principios guías de las Naciones Unidas sobre los negocios y los derechos humanos. Hoy en día, estos UNGP, como se conocen, los UNGP, representan una norma internacional para la conducta, una conducta de los negocios esperada respecto de los derechos humanos. Y se han incorporado distintos instrumentos, incluyendo las guías, las pautas de las Naciones Unidas, el Compacto Global de las Naciones Unidas, que ha sido incluido como parte de las instituciones internacionales financieras, y también se ha implementado en legislaciones relacionadas en algunos países y también en otros acuerdos de inversión internacionales. Más importante aún es que los
los gobiernos tienen este deber, reafirmando con estos UNGPs, a pesar de ser partes de muchos tratados internacionales sobre derechos humanos, pero la responsabilidad corporativa fue clarificada y podríamos decir incluso que pudo ser introducida por estos UNGP, como les llamamos internacionalmente. Ahora, lo que no hicieron estos principios guías es crear una obligación vinculante respecto de las corporaciones para respetar los derechos humanos. Por lo tanto, esta responsabilidad empresarial para respetar los derechos humanos, se espera que tenga una conducta respecto de esta compañía. Si es que no la tienen, no hay ninguna repercusión legal. Por esta razón, hay algunos países que están entonces negociando un instrumento legalmente vinculante que haría entonces que esta responsabilidad empresarial haga que se respeten los derechos humanos de una manera mandatoria. Sin embargo, estas negociaciones son difíciles y hay muchos países que no están dispuestos a estar entonces vinculados a este tratado. Hay otros países que han introducido algunas obligaciones de buen trato y de trato diligente en cuanto a al derecho empresarial, digamos, pero hay algunos que están basándose solamente en lo judicial, en la rama judicial, solamente para que ellos sean los responsables de poder llevar a cabo esta protección. Sin embargo, basándonos en este impacto que pueden tener entonces sobre los derechos humanos las empresas y lo tan importante como la protección de los derechos humanos también, hay otra opción que también podría estar involucrada dentro de las responsabilidades empresariales para respetar los derechos humanos en una constitución. Ahora, la idea de tener entonces una constitución, digamos, para poder hacer que las empresas respeten los derechos humanos no es nueva. Desde el 96, la Constitución sudafricana ha entregado en su Declaración de Derechos cuáles serían los espacios vinculantes para una persona natural o jurídica, y se puede entonces aplicar a una persona legal o jurídica, y por supuesto que podemos aplicar o incluso desarrollar, digamos, un derecho común hasta el punto en que la legislación ya no pueda estar afectada sobre este derecho. Es decir, en otras palabras, lo que quiero decir es que los derechos humanos no se aplican directamente sobre las empresas, sino que se aplican a través de una interpretación estatutaria o del desarrollo del derecho común. Ahora, en la práctica, esta disposición ha funcionado dentro de las cortes sudafricanas al interpretar otras leyes que incluyen también el derecho comercial a la luz de la Declaración de Derechos o a la luz del derecho internacional. Por lo tanto, es decir, un cuerpo que es interpretado, una corte que está interpretando o desarrollando, digamos, el derecho común, tiene que promover el espíritu que pretende, digamos, llegar al objetivo de lo que se supone que está establecido en la Constitución respecto a los derechos humanos. Y estas interpretaciones o este desarrollo de la ley común, digamos, no se relacionan directamente con la ley común, digamos, con el derecho común. Por lo tanto, se tiene que hacer esto a la luz de la Declaración de Derechos. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo se ha logrado esto. Es decir, tenemos un caso que es el de una minera, en este caso entonces el director de una empresa renunció, digamos. Ahora, el propósito respecto de las leyes que tenían que ver con el agua, y obviamente que esto involucraba también la polución y contaminación. Los directores, nos dicen las cortes, que no tenían la ley suficiente, sino que buscar
la protección que los ciudadanos sudafricanos tienen respecto de poder proteger su vida. Y también se reconoce que las empresas tienen una gobernanza o una responsabilidad de su gobernanza empresarial. Similarmente, en otro caso, como se llama el court case, la Corte concluyó que un demandante entonces puede pedir que se busque un remedio respecto de los directores de una empresa, basándose que la Constitución estipula que cualquiera tiene el derecho de poder llegar a una corte buscando remedio, y si es que lo vemos desde la Declaración de Derechos también y dentro de su marco. Una corte, digamos, incluso ha generado sobre los derechos humanos y los principios guías respecto de cuáles son los derechos de los trabajadores en las constituciones. En el caso de Stellenbosch, a requerimiento, digamos, de la Declaración de Derechos para considerar el derecho internacional, lo permite entonces interpretar una una sentencia dentro del marco de los principios de las Naciones Unidas que requieren que los estados protejan a los ciudadanos del abuso de los derechos humanos, incluyendo a las empresas que cometen esos abusos. Por lo tanto, entonces, esto se tiene que considerar e interpretar respecto de la legislación que ha permitido que haya generado estas órdenes. Por lo tanto, este enfoque sudafricano, lo que yo podría decir que es de un valor instructivo, porque tiene que incluir también, se tiene que considerar, digamos, el nivel constitucional. En principio, no se menciona como un valor distinto dentro de la Constitución, sino que se hace esta disposición para que todos los elementos de la Constitución puedan aplicarse a los negocios y a las empresas. Segundo, nos dice que de esta aplicación de los derechos humanos a las empresas no es absoluta, mientras que la aplicación va a depender de los derechos constitucionales y de cualquier derecho que se imponga por parte de ella. Y esto es importante, porque podría no ser factible tener que todos los derechos constitucionales que se apliquen a las empresas. En tercer lugar, el lugar de las cortes, de los tribunales para interpretar o desarrollar el derecho de acuerdo a la Constitución. Y esto permite que todas las leyes, independientemente de sus materias, que puedan ser interpretadas alineadas con la Constitución. Específicamente, abre espacio para que el derecho comercial o empresarial se pueda interpretar de esta manera. Y por supuesto que también va a facilitar la aplicación de la Constitución a las empresas. Y finalmente, espera y requiere que los tribunales entonces interpreten estas leyes a la luz del derecho internacional. Y esto asegura que el derecho internacional, digamos, que normalmente es un poco más progresista que los niveles nacionales, que este tipo entonces de desarrollos puedan llevarse a una interpretación o a un desarrollo dentro del concierto nacional y del derecho nacional. En Putumayo, las Cortes colombianas utilizaron la protección constitucional para determinar si es que los derechos de una comunidad indígena estaba puesta en peligro por parte de la extracción. Y en este caso involucró a una petrolera que estaba entonces impidiendo que las comunidades viviesen en su espacio. Se consultó entonces respecto de este proceso y las comunidades llegaron entonces con Tutosa LA, que es una protección constitucional en contra de estas empresas. Ahora,
La Corte encontró que había entonces un derecho internacional previo a la consulta que se les pudo haber hecho y por lo tanto entonces había una obligación directa de la empresa de proteger estos derechos. Primero nos decía que esto viene derivado que los efectos que puedan tener entonces estos derechos sobre terceras partes, según se reconoce en la Constitución colombiana. Segundo, nos dice que nota también que la Constitución permite que los derechos se reconozcan tratados internacionales de derechos que son ratificados por Colombia para poder entonces ser tratados como casos individuales y también está confiado en los principios de las Naciones Unidas, que estos principios entonces sean vinculantes. Y también entonces saca también instrumentos de otras partes, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, y de hecho entonces los tribunales entonces buscó en la OIT cuáles eran los procesos de diligencia apropiados para poder hacer las negociaciones con estas empresas. Por supuesto que no se pidió o se pidió por parte de esta empresa, de esta comunidad, en cuántos habrían sido entonces las necesidades de poder tener estas consultas previas hechamente y que se requirió entonces posteriormente que se les hiciese una consulta, que se tratase con la comunidad adyacente antes de comenzar los proyectos. Se comenzó entonces a confiar dentro de las constituciones y entregar o dar cabida dentro de las constituciones a estos asuntos. Lo primero es poder tener una constitución que se pueda aplicar a los negocios y a los actores privados y luego desarrollar también las aplicaciones o el recurso que nos presentan estos enfoques constitucionales, como lo hicieron, por ejemplo, los sudafricanos. Lo segundo es utilizar estos derechos para poder desarrollar un parámetro para poder hacer que las empresas sean responsables de los abusos. Esto es bastante más cercano al enfoque colombiano. En ambos enfoques, el derecho internacional es utilizado para poder ayudar entonces y darle un marco a las conclusiones. Dentro del derecho sudafricano, el derecho internacional es invitado dentro del contexto de esta constitución a que pudiese aplicarse. Los beneficios de este primer enfoque, o el sudafricano, quiero decir, es que los tribunales son mandatados para que apliquen los derechos constitucionales a las empresas y respecto de los incidentes de derechos humanos. El segundo depende de la inclinación de los jueces, sea que se puedan o no utilizar entonces estos derechos constitucionales. Es decir, si el juez no está interesado en aplicar los asuntos constitucionales dentro de este contexto, será desestimado. Por lo tanto, claramente el asunto es poder tener entonces una práctica coherente en hacer que estas empresas siempre sean responsables de estos abusos. Por lo tanto, el primer enfoque es, sin lugar a dudas, mejor. Sin embargo, hay una cara B de esto que tiene que ver dentro del área constitucional. Y esto tiene que ver con que las corporaciones se pueden demandar que también están facultadas para poder tener sus propios derechos constitucionales. Y lo vemos dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, en que se van extendiendo derechos hacia las empresas y esto se ha hecho algo problemático porque los derechos están por encima de los individuos y son abusados por empresas que tienen un alcance mayor, obviamente, que un individuo único. Por lo tanto, en Estados Unidos tenemos expresiones efectivamente donde hay empresas que se han involucrado en abusos a gran escala dentro de estos procesos políticos y judiciales. Por lo tanto, para este objetivo puede ser prudente limitar cualquier derecho constitucional que se les pueda otorgar a las empresas. Finalmente,
con el creciente poder que tienen las empresas, parece ser prudente poder entonces cortar, digamos, estas posibilidades y poder proteger mejor los derechos humanos. Por lo tanto, podrían entonces, ser una buena herramienta para poder contrarrestar este poder y poder evitar los desastres que pueden suceder dentro de sus propios países. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Barnali Chowdhury, por su interesantísima presentación. Pasamos ahora a escuchar a la profesora Judith Schonsteiner, quien nos dará también su visión respecto de este tema. Judith, por favor, adelante. Muchas gracias por la presentación. Thank you, Barnali, for your presentation. Hablaré obviamente en castellano, pero después podré también tomar preguntas en inglés si fuera del interés del público. Lo que quiero hacer en mis 20 minutos es tomar el marco que Barnali ya presentó y aplicarlo a una posible nueva constitución en Chile, ¿no? Y dice algunos de los conceptos del derecho internacional sobre empresas y derechos humanos para ver cómo aterrizaría en mecanismos concretos, ¿no? En este sentido, quisiera presentar un breve esquema. El primer punto, conceptos de responsabilidad social empresarial y derechos humanos y empresas. Lo voy a hacer muy corto porque escuchamos lo básico ya en la presentación de Barnali, y después hablaré de la Constitución económica y los derechos humanos, sobre incorporación, efecto horizontal de los derechos fundamentales y un enfoque de derechos humanos para la Constitución. Y preguntaré finalmente si podría haber o debiera haber una obligación constitucional de debida diligencia empresarial, o sea, el mismo concepto que Barnali nos presentó, en derechos humanos. Para concluir, quisiera mencionar que estos conceptos he desarrollado principalmente en mi trabajo académico, pero también participo de la plataforma chilena de la sociedad civil sobre derechos humanos y empresas que fundamos este año, a la imagen, a la par de las plataformas de Colombia y Perú que ya existían anteriormente. El título de este seminario hoy día menciona la responsabilidad social empresarial, y eso quiero tomar como puntapié inicial para diferenciar responsabilidad social empresarial de los derechos humanos y empresas, del concepto de derechos humanos y empresas. La responsabilidad social empresarial, con todos sus cambios a lo largo de los últimos años e incluso décadas, es un proceso voluntario, es un proceso que busca que la empresa se relacione con su entorno, las comunidades aledañas, con la sociedad, y sea de alguna forma un aporte a la sociedad. Derechos humanos y empresas parte de los impactos negativos principalmente, pero también positivos, que tiene el propio proceso productivo en los derechos humanos. O sea, busca primero prevenir este impacto negativo, y cuando esto está hecho, dice, bueno, ahora efectivamente se podría pensar en cosas adicionales como construcción de, por ejemplo, canchas de fútbol o proyectos culturales, etcétera, etcétera. O sea, parte del impacto. Y es en este sentido que el concepto de derechos humanos es importante. Los instrumentos que lo consagran, que consagran esta visión, son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ya mencionadas, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y las guías de debida diligencia que aterrizan estos conceptos a un proceso, digamos, de management, de la gestión de las empresas, y las leyes que Barnali también mencionó, las leyes de debida diligencia y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el marco de los principios rectores, que para las empresas es voluntario, no así para los estados, sea efectivamente incorporado
como una obligación para las empresas a través de legislación nacional. O sea, una legislación como la estamos empezando a ver en diferentes países de Europa, donde las empresas, por lo menos las más grandes, deben ejercer un proceso de debida diligencia en derechos humanos para poder funcionar. Eso abarca asuntos ambientales, asuntos laborales, asuntos de relaciones, por ejemplo, con comunidades indígenas, y parte del principio de la transparencia, de la adopción de una política de derechos humanos y esa evaluación de impactos negativos y su mitigación o efectivamente prevención que requieren los principios rectores, ¿no? Y en ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró vincular los principios rectores y su voluntariedad con las obligaciones de tratados de derechos humanos que tienen los estados en nuestra región, ¿no? Hasta ahora no existe ninguna ley de debida diligencia en nuestro continente. Sí existen planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, pero ninguno de estos, Colombia, Perú, Chile, tiene una referencia a una ley específica, ¿no? Ahí habrá que ver qué pasa con la adopción del segundo plan de acción nacional, que ojalá tenga una referencia a un proceso legislativo sobre la materia, porque se ha visto que los procesos voluntarios no son eficientes. Doy un ejemplo. Alemania, en su plan de acción nacional, dio a las empresas, o básicamente permitió a las empresas de adoptar la debida diligencia, la rendición de cuentas que está asociado a eso, de manera voluntaria, diciendo si en los 3 años que el plan está vigente hubiera menos de un 50% de las empresas que adopten estos planes internos de manera voluntaria, se hará una ley. Y la performance de las empresas alemanas quedó muy gravemente debajo de la meta, y por lo tanto ahora adoptaron una ley de debida diligencia en junio pasado, ¿ya? O sea, el proceso de compromiso voluntario de las empresas no funcionó, a pesar de la presión de la Unión Europea, a pesar de la presión del Estado, digamos, de amenazar, entre comillas, con una ley al respecto. Dicho esto, la pregunta es, ¿cuáles son realmente los otros elementos de la Constitución Económica y Derechos Humanos que son el marco en el cual funcionaría esta inclusión del concepto de derechos humanos y empresas en la Constitución? Porque sería curioso adoptar simplemente una cláusula constitucional que obligaría a la debida diligencia empresarial. ¿Por qué? Porque la lógica de esta obligación es legal. No es lo que usualmente encontramos en las constituciones. Lo que sí encontramos, y Barnali ya nos mencionó, estos son incorporación de los derechos humanos a nivel constitucional y básicamente un reflejo del derecho internacional de los derechos humanos en los derechos fundamentales. Voy a desarrollar esto un poco más en un momento, y especialmente lo que llamamos en nuestra doctrina, doctrina constitucional, el efecto horizontal de los derechos humanos. O sea, más o menos las soluciones de Sudáfrica y Colombia ya aplican eso. O sea, la tutela colombiana tiene un efecto horizontal y el mecanismo de Sudáfrica también. Y voy a argumentar que este efecto horizontal, sin embargo, no basta para lograr implementar las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y empresas, o sea, la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos. Eso se da especialmente pronunciado marcadamente en el contexto chileno, donde la Constitución económica está especialmente distante de la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto se requiere o requeriría una muy clara regulación
del actuar empresarial para poder lograr la implementación de estos derechos, ¿ya? Hemos hecho varios estudios en el pasado que estudió las brechas entre la regulación administrativa y también el derecho constitucional chileno en comparación con los estándares de derechos humanos en materia económica o en relación a las actividades económicas, y ahí se ve una brecha bien importante, más grande que en otros países, por la reticencia del Estado chileno de regular la actividad económica, ¿ya? Entonces voy a desarrollar estos conceptos brevemente. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la nueva Constitución debe ciertamente partir de la idea principal del artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución actual y del artículo 19 y de los artículos 19 y 20 de nuestra Constitución actual. O sea, tener un mecanismo de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos más un listado de derechos consagrados explícitamente y una cláusula de justiciabilidad. Eso debe, sin embargo, mejorarse en relación a 3 aspectos. El primer aspecto es la incorporación a nivel constitucional para que este diálogo entre el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos realmente pueda funcionar. O sea, la incorporación debe definirse a nivel constitucional, tal como se vio en la doctrina antes de la decisión del Tribunal Constitucional de dejarle con rango infraconstitucional, pero subralegal. Y el segundo punto es una cláusula de interpretación conforme que falta. Barnali ya señaló el problema que existe en todas las constituciones que hace la justicia, o sea, el Poder Judicial, especialmente los tribunales constitucionales también, con estas cláusulas constitucionales, y ahí la interpretación conforme nos ayudaría a interpretar el alcance y contenido de los derechos y también el balance que vamos a diseñar entre los distintos derechos o otros intereses, por ejemplo, empresariales, con el derecho internacional de los derechos humanos para evitar que el Estado caiga en una responsabilidad internacional al respecto. Esta interpretación conforme debiera, creo yo, hacerse explícita porque la cláusula, o sea, las reglas de interpretación del derecho internacional son bien distintas que nuestra tradición constitucional y además la tradición de interpretación constitucional chilena se asemeja mucho a la interpretación de derecho civil y estamos acá en el derecho público. Entonces allí hay algunas ventajas de incorporar una cláusula de interpretación conforme. Y el tercer punto es incluir un listado de derechos, especialmente de derechos sociales, mucho más completo, incluyendo agua, vivienda, pero también los aspectos completos del derecho a la educación, salud, seguridad social, que en este momento faltan. O sea, están reconocidos partes de estos alcances internacionales del derecho internacional en esta materia. Y ciertamente nos falta la justiciabilidad de por lo menos el núcleo de cada uno de estos derechos sociales que en este momento todavía no está reconocido en nuestra Constitución. Si incluimos estos elementos, estaríamos ante una protección, en principio, mucho más conveniente y conforme al derecho internacional de los derechos humanos en nuestra propia Constitución. Sin embargo, nos faltarían algunos elementos que tienen que ver con el efecto horizontal de los derechos humanos que tenemos en el derecho internacional también, o sea, no existe el efecto mismo en el derecho internacional, sino el derecho internacional de los derechos humanos exige ese efecto horizontal de los derechos humanos a través de la obligación de proteger los derechos. Y en ese sentido es útil reconocer este efecto horizontal de los derechos humanos, pero hay una también utilidad limitada. No es suficiente este efecto horizontal por el diseño del resto de las herramientas, especialmente las herramientas del recurso de protección y de los recursos judiciales, que tienen siempre una visión mucho más hacia el pasado. No logran tener una visión realmente preventiva. Y en ese sentido necesitamos, creo yo, herramientas adicionales que permiten usar el enfoque de derechos humanos
que describimos en el punto 1, de manera preventiva al hacer políticas públicas y leyes, ¿no? O sea, digamos, algunos dirían un control de convencionalidad previo para ver si no solamente la futura ley o la futura política pública son constitucionales, sino también si corresponden y responden a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entonces, la propuesta, y lo podemos cambiar de nombre, podemos discutirlo, eso es realmente para el debate constituyente, un enfoque de derechos humanos para la Constitución que permite que estos derechos fundamentales, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, permearan el resto del diseño constitucional orgánico y especialmente la Constitución económica. ¿Cómo se podría imaginar algo así? Podríamos pensar que la perspectiva de derechos humanos se haga transversal con sus elementos como lo diseñó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. De ahí tomo estos elementos de transparencia, participación, acceso a la justicia, no discriminación en los 3 poderes del Estado, o sea, cada uno con su propio quehacer, el ciclo de políticas públicas, el ciclo, digamos, o el proceso de determinación de las leyes y también la adjudicación, donde usualmente conocemos este concepto a través del control de convencionalidad o una interpretación conforme. Esto es posible si, como dije antes, ya reconocimos el marco de derechos humanos a través de cláusulas generales, no discriminación, igualdad sustantiva, reconocimiento de los pueblos y sus derechos, pueblos indígenas especialmente, las obligaciones de los órganos del Estado, respetar, proteger, garantizar. Tenemos un elemento incipiente de eso en la cláusula del artículo 5, inciso 2, pero creo que sería útil hacerlo explícito, que ese mismo marco efectivamente se utiliza en la Constitución, y la justiciabilidad de las cláusulas específicas, y allí especialmente complementar con las cláusulas de derechos sociales que en esta Constitución actual nos hacen falta, y eso también fue básicamente reclamado en el momento de decidir sobre el proceso constituyente. ¿Cuál es la mejor forma entonces de lograr un sistema económico con enfoque de derechos humanos? Yo creo que tenemos que conversar los siguientes 4 puntos en la Convención Constitucional. Tenemos que preguntarnos cómo financiamos la garantía de los derechos, y trabajamos a través de tributos o negocios. Allí la gran desventaja de los negocios es si miramos los servicios públicos como negocios, como funciona ahora, y dejamos en una sistemática desventaja de competitividad del Estado en ese sistema, en vez de concebir al Estado como garante de un servicio público, un derecho humano, esta garantía no va a ser nunca conforme a lo que el derecho internacional de los derechos humanos nos exige. O sea, el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe la participación de privados en la garantía de los derechos sociales, para nada. Pero el diseño debe ser un diseño que permite garantizar los derechos como si el Estado los estuviera entregando, o sea, como servicio público y no como negocio, o, digamos, derecho de un consumidor. Es muy distinto el marco que se está desarrollando que tenemos en este momento en la lógica de protección chilena de los derechos sociales en comparación con el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que revisar, no voy a profundizar en esto, creo yo, el impacto del modelo extractivista y la falta de una matriz alternativa, justamente porque el marco de empresas y derechos humanos parte del impacto, antes de revisar los, digamos, beneficios adicionales que una actividad puede tener. O sea, es preventivo en su esencia. Y las industrias extractivas, independientes si es minería, forestales, o por ejemplo pesca, acuicultura, etcétera, son de altos impactos en este sentido, de ecosistémicas, ecológicas, pero también en derechos humanos. Y tenemos un problema de diseño también
en la lógica del modelo de subsidiariedad, especialmente en relación con los servicios públicos. La subsidiariedad entendida a la chilena, o sea, si Barnali nos escucha, va a decir, pero en Europa es otra cosa. Sí, efectivamente, en Europa el principio de subsidiariedad, también en la doctrina social de la Iglesia Católica, de donde viene el término, es distinto. La versión chilena es básicamente una interpretación del Tribunal Constitucional de una cláusula constitucional que no referencia o no menciona el término y básicamente abre la puerta a que el Estado se considere un competidor desventajado por definición, para que efectivamente los privados siempre entreguen estos servicios que puedan, siempre que puedan y quieran hacerlo. El Estado solamente tiene derecho de actuar en el momento que los privados no lo quieran o puedan hacer. Y en ese sentido, esa subsidiariedad deja muchas veces brechas grandes de cumplimiento con los derechos sociales. Y en ese sentido, yo creo que estos elementos que mencioné son más importantes para la Constitución chilena que una cláusula de debida diligencia empresarial, porque esa debida diligencia empresarial, aunque a nivel empresa efectivamente entraríamos en esa lógica de transparencia, una política de derechos humanos, no lograría ordenar el sistema económico que necesitamos ordenar en términos de proporción de servicios que cumplen con los derechos, etcétera. O sea, la debida diligencia empresarial, excelente tenerla, pero no podemos desatender los asuntos sistémicos que tenemos que remediar para poder especialmente responder a la obligación de no discriminación que tanto aqueja nuestro país. O sea, la debida diligencia empresarial no lograría desactivar la lógica discriminatoria y de desigualdad que tenemos en nuestro país y por lo tanto no sería suficiente. Y creo para asuntos de diseño constitucional eventualmente podría incluso, incluyéndose los principios que mencioné en la Constitución, esta debida diligencia empresarial podría ser a través de una buena ley al respecto que ayude a las empresas a tener también una cancha nivelada para cumplir con estas obligaciones y por lo tanto saber mejor qué hay que hacer en cada una de las situaciones. Pero no sirve este concepto de debida diligencia para atender la discriminación estructural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith, por tu interesante ponencia. Sin perjuicio de ir ya recabando las preguntas que los asistentes quieran formular para que con posterioridad podamos comentarlas, le damos la palabra al profesor Tomás Goñi para que nos ofrezca sus comentarios respecto de las intervenciones de la profesora Barnali Chowdhury y la profesora Judith Sponsteiner. Tomás, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Es difícil quizás comentar después de presentaciones tan completas y tan ilustradas. Pero por lo mismo quizás quisiera tratar de rescatar ideas que me parece que se pueden concluir de ambas presentaciones. Que es que parece ser que en Chile algo del trayecto hemos andado hasta ahora. Quizás falta todavía bastante por andar, sobre todo teniendo presente los comentarios que hace Judith, ¿cierto? Pero parece ser que hay bases con las cuales podría trabajarse para lograr un sistema que responda quizás más satisfactoriamente a algunas de las preocupaciones que han surgido y dentro de eso parte de la actividad que puede ser necesaria o los cambios que pueden ser necesarios parece ser el lograr una mejor sinergia o una mejor contribución, ¿cierto?, del mundo privado, lo que se puede lograr, ¿cierto?, de distintas maneras, ¿cierto? Me gusta de lo que dice la profesora Barnali, ¿cierto?, el tener la matriz, ¿cierto?, de los principios de los NGP, ¿cierto?, como un modelo, un paso a seguir, pero claro, como dice Judith, parece ser que quizás eso no logra llegar por completo al resultado teniendo presente algunas de las estructuras que
establece nuestro propio sistema, ¿cierto? Pero parece ser que el punto clave dentro de lo nuevo que podría incorporarse precisamente en materia de empresa y derechos humanos parece ser la idea de debidas diligencias, ¿cierto? Sin perjuicio de que eso quizás sea insuficiente, parece ser que si tuviésemos que, centrándonos únicamente en este tema y dejando de lado los otros que, por cierto, se cubrieron en las otras reflexiones, varios de ellos, tendríamos que tomar esa idea concreta que puede ser algo útil. Lo que me parece a mí que, y aquí me pongo un poco desde el lado de las empresas, ¿cierto?, que son las que recibirían esta carga, me parece a mí que aquí tenemos dos caras de una misma moneda, ¿cierto? Vamos a tener quizás un problema en cuanto pueda existir una resistencia por el nuevo cambio de las reglas, ¿cierto?, que podría ser que no sea compartido por parte del público y parte obviamente también de los negocios, pero al mismo tiempo creo que debiésemos tratar de ver el otro lado de la moneda, que es la oportunidad que tienen también las mismas empresas inclusive de tener mayor claridad, ¿cierto? Tener reglas más claras que les permitan conocer más acabadamente a qué deben ceñirse en su actividad, cosa de que eso mismo, esa conciencia, asegure un mejor cumplimiento y también asegure una menor carga para ellos, ¿cierto? Evitar que debamos llegar a judicializaciones, a conflictos, que obviamente son la consecuencia final de un daño o un eventual daño, ¿cierto? Para lo cual me parece que reglas claras puede ser precisamente lo que sirva para seguir avanzando, ¿cierto? Claro que en esas reglas puede estar un mejor catálogo de derechos, como decía Judith, ¿cierto? Y claro también una mejor precisión o establecimiento de ciertas guías o principios esenciales en relación a la debida diligencia, que después se han desarrollado en los cuerpos legales que correspondan, ¿cierto? Tratando de pensar en que esto sea un mínimo suficiente, un puntapié inicial, o el sentar ciertas ideas básicas que promuevan un cambio cultural en la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Que nos lleven a este mejor resultado y mejor cumplimiento por parte de las empresas, ¿cierto? Y también un mejor desarrollo sobre la base del respeto de los derechos humanos. Esos comentarios quisiera hacer en general, que son un poco destacar cosas de las que me han llamado la atención de lo que han dicho y quizás plantear un pequeño punto adicional, que es esta doble mirada desde la perspectiva de las empresas. Muchas gracias, Tomás. No sé si tenemos alguna pregunta que quieran formular los asistentes. Yo por mientras quería preguntar fundamentalmente a Judith. Es interesante esto de tener cierto cuidado respecto de las exigencias de debida diligencia a las empresas. Probablemente no es muy útil que esté petrificado en la Constitución, y es más interesante bajarlo, ¿no es verdad?, a nivel legislativo, pero tú también señalaste que es importante que a nivel legislativo eso sea nivelado, porque por una parte es bastante sencillo, o más sencillo, considerar que una gran empresa pueda tener una disposición y los recursos para poder implementar un programa de respeto a los derechos humanos en sus proyectos, en su inversión, en su ejecución. En cambio, pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que mueven gran parte de la economía del país, tienen menor capacidad de reacción frente a esto. No sé si nos podrías dar alguna idea más respecto de este punto, que creo que puede ser importante. Gracias, Tomás, por los comentarios. Gracias, Luis Felipe, por la pregunta. Sobre los comentarios, sí, efectivamente, yo creo que la seguridad jurídica en estos aspectos es importante. Es muy importante también ver exactamente cuál sería el mecanismo. Muchas empresas que ejercen debida diligencia lo han vinculado con los mecanismos de compliance, porque es muy similar la lógica de cómo funciona todo esto con los procesos de compliance que ya hacen, por ejemplo, en relación a la prevención de corrupción.
En relación con la pregunta, Luis, de las empresas pequeñas, sí, eso es el gran desafío en todos los países, efectivamente. Y allí yo creo que nos es útil ver la economía como esa red de cadenas de suministro que es. O sea, es lógico que si una empresa grande tiene sus proveedores y les pone en el contrato, tal como debiera según el marco de debida diligencia, pone en el contrato ciertas exigencias mínimas para poder ser proveedor, que les ayude con los implementos de seguridad, con cómo armar estos mecanismos de compliance, etcétera. Y ahí yo creo que el gran llamado es a los gremios, realmente de pensar esto a nivel gremial, y pensarlo desde una construcción de conocimiento común, ¿no? En este sentido. Y lo que va, ciertamente las empresas pequeñas tienen más dificultad de hacer todos estos mecanismos, pero a veces, realmente, especialmente en temas laborales, los chicos, las pequeñas chicas, las pequeñas empresas realmente tienen un cumplimiento mayor que las grandes, ¿ya? Mejor que las grandes, simplemente que no necesariamente lo están llamando así, ¿no? Ahí pero sí, es efectivamente un desafío también de costos, pero también yo creo que allí tenemos un incentivo muy interesante con la posibilidad de incorporar esta lógica en las compras públicas. Chile ya ha dado un paso en esa dirección. En nuestra ley de compras públicas se excluyen de la posibilidad de ofertar las empresas que hayan sido sancionadas por la Dirección del Trabajo, y por 2 años no pueden ofertar. Y ese tipo de asuntos es, creo yo, muy útil, pero el Estado efectivamente debiera apoyar a través de Corfo, Cercotec, etcétera, también el Banco Estado, que da créditos al respecto, por ejemplo, a implementar esa lógica, porque sin estos apoyos efectivamente es muy difícil hacer, ¿ya? Pero ahora con las leyes de debida diligencia en Europa, con la directiva que Europa va a estar adoptando sobre debida diligencia en materia de derechos humanos, va cada vez más exigirse esto de los proveedores que quieren exportar a Europa. Lo llaman en la literatura el Brussels Effect, ¿no? Como el efecto de Bruselas, que la normativa europea, por ejemplo, en materia sanitaria, ambiental, etcétera, impacta afuera porque tienen que producir en estas condiciones para poder efectivamente acceder al mercado europeo. Y así la modernización del acuerdo entre Unión Europea y Chile nos puede dar pistas y apoyos también de parte de la Unión Europea para formar y conformar esas políticas, ¿no? Eso como pistas de ideas, sugerencias. Gracias, Judith. Efectivamente, a veces se piensa que al mencionar responsabilidad social empresarial todo recae en la empresa y en realidad es un fenómeno de conjunto, ¿no es verdad? O sea, por supuesto que la empresa es la primera llamada responsable de hacerse cargo, pero si es que el sistema, el Estado, todos los organismos no están alineados, es muy difícil que esto se traduzca en algo concreto. Barnali, no sé si Barnali desea comentarnos algo más. Barnali, would you like to add any comment? No, unfortunately I have No, nothing. lamentablemente no tengo nada que agregar porque no entendí mucho la presentación, aunque me pareció fascinante, pero no tengo nada que comentar. Si tengo una pregunta para Barnali, si me permiten. Sí, muchas gracias. Me parece que lo que es más sorprendente es de qué manera, cómo podemos lograr que este marco de trabajo, que es tan abstracto aún, para poder llegar entonces a las políticas públicas y a las políticas de las empresas y a las asociaciones de negocios,
quizás lo que me parecería interesante es que a lo mejor pueden ver qué parte de esto realmente podría ser parte de la Constitución y qué le dejarías al derecho. Es decir, en el término que sea más flexible, que se pueda adaptar, que puedas tener nuevas industrias o tecnologías incluidas. ¿Lo podrías dentro de un principio constitucional de derechos humanos o solamente lo incluirías dentro de una cláusula de due diligence o dentro de una constitución? ¿Qué es lo que tú piensas que se podría ser un buen diseño? Creo que es una gran pregunta, porque en la preparación de esto yo estaba pensando en esto, que realmente no estoy tan segura de cuál sería la mejor solución de todos estos posibles soluciones que podríamos tener. Después de leer entonces Lo Sudafricano, me gusta esta idea de que la totalidad de la Constitución se aplica a los actores de una manera indirecta, porque esto saca la idea de que nosotros tenemos que incluir solo algunas acciones específicas para los actores de negocios, porque el due diligence, o por supuesto, entonces, si utilizamos el modelo francés, se aplica solamente a algunos derechos humanos específicos o violaciones específicas, entonces lo hace bastante más difícil de poder adaptar, como mencionaste tú. Es decir, a lo mejor vamos a estar hablando de de inteligencia artificial, etcétera, y de cómo se aplica, etcétera, que ya está sucediendo, ¿no? Ahora, si es que queremos que esto sea más flexible, y esta sería entonces la razón de por qué me gusta el enfoque sudafricano, es porque como ya lo habíamos presentado, sin tener el derecho de tener un derecho constitucional aplicado para su propio beneficio de las empresas, entonces desde el punto de vista europeo es muy problemático. Por lo tanto, y aquí también, por lo tanto, pero quiero decir que el otro punto que tú mencionaste es muy importante. ¿De qué manera nosotros, cuál es la belleza de incluir esto en el nivel constitucional? Por ejemplo, si es que tú incluyes los asuntos de due diligence, a lo mejor esto hace que una ley fundamental sea más fácil de poder entonces bajarla a otras leyes. Por ejemplo, cómo se podría aplicar en terreno. Por ejemplo, el marco regulatorio de la gobernanza empresarial, es decir, podría ser más fácil poderlo entonces dentro de los asuntos de gobernanza y hacerlo entonces como un requisito mandatorio o incluso dentro del derecho corporativo, es decir, y por lo tanto, cuando ya está en el nivel fundamental, hace más fácil poder bajarlo a otros trozos, cuerpos legales, digamos, ¿no? Muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento para todos y todas las intervinientes. Ha sido una jornada muy interesante. Esperamos que también haya sido productiva para quienes nos puedan visitar, quienes se han conectado simultáneamente o lo puedan hacer luego cuando la presentación queda disponible para todos quienes quieran visitarla posteriormente. Los dejamos a todos y a todas invitados para la próxima sesión, que es hoy día mismo a las 18 horas, y que está organizada por el Departamento de Derecho Económico y se refiere a orden público, económico y nueva constitución. Muchas gracias de nuevo. Thank you very much, Barnali, Judith, Tomás, y también agradecemos a nuestro intérprete que lo ha hecho muy bien, Jorge Ramírez. Gracias, Jorge, y nos quedamos todos invitadas para una nueva oportunidad. Un gusto tenerlos.